Bueno, entonces, buenas noches para todos. Muchas gracias por continuar acompañándonos en este espacio tan interesante sobre la humanización y sobre todas estas prácticas que realizamos día a día en las unidades de cuidado intensivo. Hemos tenido una semana realmente maravillosa en donde hemos podido compartir diferentes estrategias, diferentes experiencias desde un grupo multidisciplinario como lo es el grupo de humanización. Entonces, pues hoy vamos a hablar la primera conferencia sobre educación en humanización, que es un tema muy interesante que está muy a la mano y que creo que es el inicio de empezar a cambiar la manera como nosotros estamos tratando a nuestros pacientes, es cambiar la manera como estamos educando a nuestros intensivistas. Luego seguimos con Carmen, que nos va a hablar sobre qué se está haciendo en el mundo y cuál debe ser este enfoque para Colombia. Y vamos a terminar con la jefe Marley Guzmán con una maravillosa conferencia sobre el papel de la enfermería en la movilización temprana. Muchísimas gracias por su compañía y bueno, vamos a empezar. Entonces, muy buenas noches nuevamente, me presento. Mi nombre es Sandra Jimena Olaya, soy ginecóloga y también especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la FUCS. Actualmente me desempeño como ginecóloga intensivista, coordino 3 unidades de cuidado intensivo obstétrico. Tenemos la unidad del Hospital San Jorge de Pereira, la unidad del Hospital Universitario de Caldas, del CES de Caldas, y trabajamos también de manera por teleasistencia en la unidad del Hospital Federico Lleras Acosta. Y soy profesora universitaria de la Universidad de Manizales, de la Universidad de las Américas y de la Universidad Simón Bolívar. Estoy también ya a puertas de recibir mi título de doctora en educación y por eso es que queremos compartir con ustedes este tema que desde el grupo desde el grupo de humanización creemos que es una de las apuestas más interesantes, más importantes y más actuales hacia la humanización. Este es un libro que les recomiendo porque nos hace volver a lo básico. ¿Qué es lo básico? ¿Por qué querías ser doctor? ¿Por qué querías llegar a donde estás? A veces nosotros en el día a día vemos lo que hacemos como algo tan rutinario, pero perdemos de nuestro foco todas las cosas que nos han pasado para llegar acá y lo vemos todo muy normal y realmente el camino que cada uno de ustedes ha transitado para poder estar y ejercer y trabajar en el espacio y en el lugar donde están trabajando fue un camino muy importante. Y si nosotros recordamos y volvemos nuevamente a lo básico, eso nos va a ayudar muchísimo para poder continuar y para poder avanzar. A veces el volver nuevamente a nuestras raíces o a la razón por la cual yo estudié medicina nos puede ayudar muchísimo a avanzar en nuestro futuro. Entonces, es un libro recomendadísimo. Cuando hablamos de humanizar, humanizar en educación es algo que no es fácil entender, porque cuando nosotros hablamos de humanizar, entendemos que eso hace parte del ser humano y el ser ya es humano. ¿Por qué tenemos que humanizarlo? Es algo que nos genera algo de confusión. Pero según el Real Diccionario de la Real Academia de la Lengua, humanizar es como hacer humano, familiar, afable, bien sea un ser humano o una cosa. Y educar es dirigir, encaminar, doctrinar, que es parte de lo que nosotros hacemos. Un especialista integral actualmente es un especialista que genera procesos educativos no solamente desde el punto de vista de ventilación mecánica, no solamente desde el punto de vista de hemodinamia, sino también es un profesor que enseña humanización.
bien sea de manera positiva o de manera negativa. Vean ustedes que el diccionario de la Real Academia nos dice que es educar, o es un ejemplo, es educar la inteligencia y educar la voluntad. También debería estar educar la manera como nosotros nos relacionamos con el ser humano, que es parte de humanizar. Este es Tal Ben Shahar, que es uno de los profesores más famosos actualmente y sobre todo en Harvard, porque maneja un ítem muy importante que es la cátedra de la felicidad. Ha sido una de las cátedras que no hay espacio para sentarse, ya no hay cupo para poder acceder a esta cátedra y ha tenido un impacto demasiado interesante en la manera como los estudiantes empiezan a abordar las nuevas características de vida. Esto es algo que sería impensable hace muchos años en una cátedra de la felicidad, ¿sí? Eso es algo que creemos que está, pero miren ustedes que nos han mostrado que no es así. Los seres humanos también tenemos que educarnos para ser felices, porque ser feliz no es algo que te llega de la nada, es algo que te vas preparando, que vas entendiendo, que vas generando un camino para poder llegar ahí. Dos puntos importantes que creo que es relevante traerlos a colación. Uno es la resiliencia. Los seres humanos somos de naturaleza resilientes, tenemos esa capacidad de afrontar, de superar y de sanar las heridas que tenemos en el alma, pero también luchamos contra una de las características más interesantes, que es la procrastinación, el procrastinar. Creo que es algo que todos los seres humanos hemos sentido en algún momento, esa, esa necesidad o esa acción en el cual nosotros dejamos cosas para hacerlas después, porque nos puede dar pánico, porque no nos autorreconocemos, tenemos el síndrome del impostor, pensamos que si nosotros llegamos a cierto punto, pues realmente generan o se generan sentimientos de culpabilidad, se fabrican excusas. Esto es normal en el ser humano. Entonces, cuando empezamos a ir ajustando todo esto a lo que es humanización en atención médica, son un conjunto, lo podemos definir como un conjunto de prácticas que se orientan a tratar de lograr la mejor atención para el mayor cuidado. Este es un proceso que permite que sea acogido por el otro y que se mejore la relación. ¿Por qué esto es importante? Porque así vamos a mejorar la seguridad del paciente y vamos a evitar errores médicos. Entonces, vamos a centrarnos en uno de los puntos importantes, que es la educación en la residencia médica y en el ítem que nos atañe, que es la educación de nuevos o de futuros intensivistas para nuestro país y para nuestras regiones. Vean ustedes cómo la humanización es el pilar, o debe ser, no lo es actualmente, pero hacia allá tenemos que caminar. Debe ser el pilar fundamental sobre el cual se sostiene el currículo. La humanización va a articular y va a integrar tanto los contenidos como las habilidades, como las actitudes de estos residentes. ¿Qué vemos en el mundo actual? En el mundo actual vemos una mayor carga de trabajo, vemos un aumento de horas asistenciales, vemos presiones laborales porque cada vez nos pagan menos y nos presionan más porque tenemos que hacer más cosas. Entonces, vas a firmar un contrato y entonces te toca ver las pacientes de la UCI, verlas de intermedio, ir a piso. Y yo siempre digo de manera jocosa, y también entonces tengo que trapear, barrer, abrir el parqueadero y cerrar el hospital, porque realmente uno va sintiendo que como que cada vez que te van a hacer firmar un contrato, que te llaman a la parte administrativa, te van aumentando más la carga laboral. Hay muy poca regulación estatal de este tipo de contratos
y cada vez hay mayores expectativas públicas en esta parte o en esta área que es el quehacer profesional. Vemos los efectos del maltrato y la violencia pública, porque este tema del maltrato es un tema que es un tema generalizado. Nosotros estamos en un país violento, caracterizado como violento, y nuestro sistema de salud desde el punto de vista de la contratación laboral, pues realmente podría mejorar muchísimo. Y si nosotros le sumamos a todas estas características del mundo actual, el estrés emocional inherente a nuestro trabajo, a la práctica médica y esta epidemia de desgaste laboral, todo este tema de salud mental que nos ha tenido pensando y que nos ha tenido desarrollando diferentes actividades, lo conocemos como el burnout, pues realmente vemos que la situación es muy complicada porque después de esta pandemia y después de todas estas ítems que ya se los había planteado, nos genera un escenario de angustia en todo el grupo de personas que trabajan en hospitales y sobre todo pues en unidades de cuidado intensivo. Y ese término que me parece como tan curioso, pero realmente tan impactante, que es la medicina express. Entonces ahora todo el mundo quiere que eh, el paciente quiere llegar y quieren que le den una pastica y que se vaya. Entonces llega a la unidad de cuidado intensivo y la primera pregunta es, doctor, ¿y cuándo nos da la salida? ¿Cuándo nos vamos? Sin entender realmente en muchas oportunidades el paciente no entiende ni la familia a lo que se está enfrentando. Todo, como no tienen conocimiento, pues realmente no saben qué es lo que va a pasar en ese espacio que se llama unidad de cuidado intensivo. Y cuando nosotros empezamos a ver la educación actual, ya vimos el mundo actual, entonces ahora veamos cuál es la educación actual. Entonces, este es el currículum, parte del currículum que nosotros enseñamos a nuestros residentes. Entonces, muy importante, competencias genéricas, competencias sobre el área de estudio, sobre conocimientos básicos de la profesión, habilidades en investigación, pero hay unos puntos que debemos empezar a trabajar de una manera más relevante en el desarrollo del currículum, como es la capacidad de trabajar en equipo, como es la capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. Habilidades básicas en el manejo de la computadora. Uno cree que estos muchachos de hoy en día llegan, no, hay muchas cosas que no saben. Habilidad para trabajar en forma autónoma. Eso es parte de una competencia que nosotros debemos enseñar y debemos evaluar. También la capacidad de el conocimiento en una segunda lengua, formular y gestionar proyectos, la capacidad también de adaptarse a nuevas situaciones. Toca ver cómo este estudiante que se está formando para ser intensivista ya o sea, no solamente tenemos que preguntarle si sabe prender un ventilador, programar un ventilador, tomar un gasto cardíaco e interpretar esos datos. También debemos enseñarles estas nuevas características, estas nuevas competencias que son de manera genérica y que nos ayudan a valorar las habilidades interpersonales. Vean ustedes tan importante que yo les hago la reflexión si ustedes lo hacen como intensivistas o como personal paramédico que trabaja en cuidado intensivo, enfermeras, terapeutas, si ustedes tienen competencias en capacidad para organizar y planificar el tiempo y para motivar y conducir a metas comunes. Eso sí que sería una maravillosa competencia genérica si la pudiéramos enseñar y si la pudiéramos evaluar. Entonces, hay unas competencias que se pueden predefinir, que se pueden enseñar, que se pueden aprender, evaluar y definitivamente se pueden ir mejorando. Pero hay otras competencias que son genéricas transversales, que no son esas competencias específicas, pero son competencias que se encuentran ahí. ¿Cuáles son esas competencias? Ilusionar, acompañar, inspirar, fomentar, motivar, crecer, cuidar. Esas son
esas otras competencias que nosotros no están ahí, pero realmente no las tenemos en ese contexto como lo deberíamos tener. Lo lógico sería que de manera actual estos planes de estudio incluyan estas competencias para que los futuros médicos puedan tener un punto de vista diferente a cómo nosotros realmente lo estamos viendo. Vemos entonces cómo la percepción de los alumnos en la enseñanza en las residencias médicas, lo que se plantea o lo que perciben los residentes actuales es que no hay una dimensión humana en la enseñanza del cuidado intensivo. ¿Cuáles son esas dimensiones humanas? Que uno dice, no, pues claro que hay dimensiones humanas, es que esta gente sí se queja, oiga. No, no hay, realmente no hay. ¿Cuáles son esas dimensiones humanas? Son esas dimensiones que encierran las potencialidades que tiene el individuo y que se traducen en un crecimiento personal, integral y completo del ser humano. ¿Cuáles son estas? La dimensión comunicativa. El estudiante es capaz de expresar sus ideas y pensamientos y profundizar. La dimensión estética es capaz de apreciar la belleza de los otros. La capacidad cognitiva es capaz de crear nuevos conocimientos. Sociopolítica es capaz de vivir con el otro. Somos ciudadanos de este mundo. La dimensión afectiva es capaz de vincularse con el otro, de tener empatía. La dimensión ética es capaz de formar, o sea, es una persona que tiene esa formación ética, sus principios. Usted dice cuáles son sus principios, cuáles son sus virtudes y no solamente los sabe, sino que los aplica. La dimensión espiritual, independientemente de la creencia, credo, eh, iglesia, hay que evaluar esa dimensión espiritual. Y la dimensión corporal, se cuida, usted cuida su cuerpo, usted escucha su cuerpo, usted se escucha cuando está entrando a un espacio de burnout, usted se escucha cuando su cuerpo le está diciendo, oiga, estoy cansado, no puedo más, eh, tiene que darme espacio, realmente lo hace. Entonces, vean ustedes que desde la percepción del residente de que no existe esa dimensión humana, nosotros nos vamos hacia los docentes y entendemos que en los centros de educación actuales no se reconoce este tipo de formación en los modelos ni en los programas docentes. Por tanto, toda esta enseñanza de la medicina humanizada realmente es una notable dificultad, es un reto, pero es un reto que debemos asumir y que debemos empezar a trabajar. ¿Cómo iniciamos ese cambio? Ya, listo, ya tenemos el problema. El mundo actual, las dificultades, no hay esto en el currículum, no está en el pensum, no se mide, no se evalúa, no lo tenemos los docentes. Entonces, primero, humanizar la medicina solamente se consigue a través de caminos diferentes y de intervenciones innovadoras. Sobre estos programas en donde incluyamos características propias de las humanidades. Entonces, estas competencias tan importantes sobre el proceso educativo de una enseñanza humanizada, la importancia de velar por mantener este perfil de este médico humanista, no tanto un médico enciclopédico, sino un médico humanista que porte valores humanos y que los aplique. Y vemos que aquí se relacionan tres humanidades diferentes. Es la humanidad del paciente, la humanidad del residente y la humanidad del docente, porque todos somos humanos. Que el humano no es solo, ay, es que vamos a cuidar el paciente solamente, no. Si yo no me cuido a mí, si yo no me reconozco a mí, si yo no me amo a mí, es muy difícil que estas tres seres humanos, estos tres reconocimientos diferentes puedan tener una sonoridad, que es realmente lo que se observa en las unidades de cuidado intensivo, esta sonoridad. Hay varias publicaciones que ya han venido trabajando mucho este tema, la humanización en medicina, la medicina humanista, realmente, ¿qué es eso?
Vemos entonces cómo desde esos tres áreas, una el paciente, vemos cómo el progreso tecnológico pues nos pide un precio a pagar. ¿Cuál es ese precio a pagar? La fragmentación del ser humano, estudiar a fondo pues las partes humanas, entonces aparece el cirujano vascular y entonces el cirujano de cabeza y cuello y entonces el cirujano de gastrointestinal y todos van por partecitas. También laboratorios con tecnología sofisticada y el tiempo que se dedica a la investigación pues puede llegar a generar alteraciones y recortar la atención clínica. ¿Qué pasa con el estudiante? La fragmentación de la enseñanza, porque es que ya el cuidado intensivo entonces se aprende por partes, entonces, ventilación, hemodinamia, pero no hay una integración real de cada uno de estos elementos. Las nuevas formas de enseñanza y los cambios cognitivos en el aprendizaje. Vean ustedes cómo este artículo que se lo recomiendo muchísimo sobre los adolescentes, vean ustedes cómo nosotros debemos entender como intensivistas ya mayorcitos, tenemos que entender que los estudiantes que nos están llegando ahora en residencia no funcionan igual que los residentes que llegaron hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años y menos hace 50 años, porque todas estas tecnologías han afectado la manera como los humanos pensamos. Y esto es un fenómeno mundial, esto es un fenómeno que se maneja de manera global. Todo el uso de TikTok, Instagram, WhatsApp, todo este tipo de tecnología genera un concepto que se introdujo en 1990 que se llama adicción no química y está asociado al tiempo que se involucra en actividades en línea de manera excesiva, como el sexo en línea, como los juegos en Internet. Estos dos puntos fueron los que inicialmente llamaron a pensar en adicción a la adicción al Internet. Yo quisiera preguntarles a ustedes, intensivistas, ¿cuánto tiempo pasan en este tipo de redes sociales? ¿Cuánto tiempo el celular ya no lo dice? ¿Y cuánto tiempo ustedes le preguntan al residente cuánto estás pasando en Instagram? ¿Cuál es tu tiempo muerto en redes sociales? Cuando estudias, apagas las redes sociales, ¿cuánto es ese tiempo que tú estás dedicando realmente a un aprendizaje de calidad? Y algo bien importante antes de salir acá del TikTok es que el TikTok ha sido tan exitoso porque el TikTok maneja las tres cosas con las que empieza a aprender el ser humano cuando es bebé, que es luz, sonido y movimiento. Entonces, lo que hace TikTok o el uso de TikTok de manera repetitiva, lo que hace es que se generen unas alteraciones a nivel de las uniones neuronales y se generan unas rutas, pero se pierden otras. O sea que esa persona que pasa mucho tiempo en TikTok seguramente no va a tener las mismas capacidades de una persona que no pasa tiempo en TikTok, que no conoce redes, que no interactúa con esas redes, porque lo que genera TikTok es una adicción por sonido, luz y movimiento. Es lo que el cerebro quiere, el cerebro ama eso, porque con eso es que nosotros aprendemos. Pero entonces se está utilizando de una manera adictiva y no de una manera sana o normal. ¿Qué pasa con el docente? Entonces, el docente, venimos a esta reflexión, el autocuidado. Claro, nosotros nos damos durísimo y entonces es que tú eres un mal intensivista, es que mira que tú no eres humano, es que tú no tienes esa empatía con el paciente. Entonces el docente o el intensivista llega todo huraño, bravo, furioso y todos los residentes entonces están así con los ojos abiertos y, ay, Dios mío, ahora quién va a regañar, señor. Entonces uno se pregunta cuál es ese nivel de autocuidado real, por qué está pasando ese ser humano, por qué está pasando ese intensivista, eh, realmente tiene ese espacio de autocuidado,
tiene ese espacio de reflexión, es un hombre feliz, es una mujer feliz, y qué cosas o por qué cosas habrá pasado ese docente que, que la única manera de generar algo de karma o de equilibrarse su mundo es tratar de compartirlo de esa manera. Realmente tenemos esa capacidad de autogestionarnos, autogestionar nuestra felicidad, porque hay muchas cosas que van allá detrás del currículum, que es el currículum oculto, en donde vemos como muchas personas que interactuamos con las pacientes y con los residentes no sabemos gestionar y lo digo de manera personal porque creo y siento que aún me falta mucho aprender a gestionar este tipo de cosas. Miren ustedes que cuidar mi propia salud y bienestar y capacidades para poder prestar la atención médica al más alto nivel. Y hacia allá tenemos que movernos. Yo pienso, obviamente, que el paciente es súper importante, es nuestro foco principal, pero nosotros también somos muy importantes. Y también, si yo no estoy en armonía con mi centro, con mi familia, con mi vida, con lo que he escogido, pues es muy difícil que pueda transmitir eso y que pueda realmente enseñar eso. Es muy difícil. Y cuando nos preguntamos, listo, hay que cambiar el currículum. Bueno, y yo me hago esta pregunta, ¿qué debemos enseñar? Yo que llevo 17 años en cuidado intensivo y quiero enseñar lo que yo sé a estas nuevas generaciones, ¿qué debo enseñar y qué no debo enseñar? Porque no puedo enseñar todo. Tengo que escoger de mi conocimiento qué le debo transmitir al estudiante. Y de ahí viene la capacidad de generar una reflexión frente a esa enseñanza y entender qué es lo que el residente ahora necesita para que pueda ser exitoso en el mercado laboral. Cada vez más no necesitamos médicos tan enciclopédicos, porque es que la fórmula está en el celular, porque es que el índice de ROX lo podemos sacar del celular, porque es que las escalas están en el celular, pero lo que no está en el celular es la capacidad de relacionarme, la empatía, es el apoyo, es el escuchar a un paciente, es entender lo que la parte administrativa necesita de mí, aprender a comunicarme. Esas son las cosas que debemos pensar si las estamos enseñando y si las debemos enseñar. La importancia de la medicina y el arte. Yo les digo a mis estudiantes, la medicina es arte, tú haces arte cuando presentas un paciente, porque tú haces que dibujas con palabras una persona, un estado, un lugar, lo haces arte todos los días. Entonces, ver y tratar de entender cómo se unen la ciencia y el arte todos los días en nuestra práctica médica es algo, es algo que nos va a llenar realmente y nos va a hacer personas diferentes, nos va a transformar. El tema ahora con el medio laboral, la falta de integración de conocimiento, la distracción con las posibilidades técnicas, no nos damos tiempo a pensar, a relacionar, a encajarlo todos los diagnósticos que tiene esta persona, a conocer el enfermo. Entonces nos roba esta empatía, entendiendo entonces que la empatía es algo eh, que puede ser aprendido, o sea, pero más allá de eso es una cualidad que debe ser preservada. Y eso lo ve uno mucho con los residentes, porque a veces uno como que les amputa esa empatía. No, lo digo porque realmente siento que en algún momento lo hice y lo hicieron conmigo también. Entonces, jóvenes profesionales que temen a la proximidad empática con el paciente, porque entonces de una vez vienen, pero no se involucre, pero entonces tenga cuidado, pero, ay, usted siempre llega fulanita así, ay, hola, ¿cómo están todos amigos? No hagas eso porque no te queda bien, esto no es profesional, tienes que cambiar. Entonces empiezo a cambiar y empiezo a modular mis emociones en vez de, o sea, las apago en vez de aprender a modularlas. Sí, es muy lindo que llegues con esa energía,
pero modúlala un poquito. Ah, bueno, entonces ya uno no llega a los picos, qué felicidad llegar a la UCI, sino que empiezas a modularla, pero sin amputarla. Creo que eso es algo muy importante. El papel del profesor que va a llegar es a amparar estas emociones del estudiante y le va a permitir compartirlas y eh, modelarlas de una manera más madura para poder tener intensivistas más maduros emocionalmente y residentes que crean y que formen esta madurez. Si ustedes ven las emociones, esta es una rueda de las emociones, la comparto porque esta rueda de emociones me la compartió mi hija, yo no tenía ni idea que uno tenía todos estos estados o todas estas opciones de emoción. ¿Cómo te sientes? Me siento rabioso, furioso, ultrajado, resentido, o me siento alegre, interesado, orgulloso, aceptado, poderoso, optimista, pacífico, o me siento culpable, me siento humillado, sumiso, inseguro, ansioso, asustado. Son diferentes estados, diferentes maneras como nosotros abordamos una emoción y como nosotros expresamos esa emoción. Ya para ir concluyendo, esto es algo que me enseñó uno de mis grandes profesores, el doctor Abner Lozano. Hace muchos años, él siempre me decía esto, Sandra, recordar es volver a pasar y cordar es corazón. Cuando yo recuerdo a mi docente, porque lo vuelvo a pasar por el corazón. Y yo no recuerdo, o el ser humano no recuerda mucho si te enseñó a sacar el índice ROX o te hizo aprenderte el score, aprendió o va a recordar esa emoción que ese docente hizo en ti. Eso es lo que va a recordar. Entonces, entendemos que estamos en un cambio epistemológico que se debe pensar críticamente, que debemos ir cambiando el juicio médico, que con esto se ha cambiado el juicio médico por la tecnología y que debemos retomarlo. Es algo muy importante. Les recomiendo este libro también, Humanización en la docencia a médicos y a estudiantes. Son desafíos y recursos metodológicos para poder integrar este humanismo con la verdadera práctica médica. Entonces, este es un punto que nos da Flexner. Imagínense ustedes que después de que Flexner hace su informe en 1910, 30 años después, él lo repiensa y él dice esto: pasé muchos años defendiendo que nuestras escuelas deben prestar más atención al mundo, pero ahora me pregunto si esos postulados que él hizo, sobre todo que nuestro currículum es flexneriano, si realmente se está dejando un espacio para vivir una vida plena y para despojarnos de cosas inútiles que para nosotros pueden ser inútiles, pero para ese ser humano le puede conceder un significado espiritual que es único, que es valioso. O sea que si nuestro concepto de lo que debe ser un intensivista no se ha generado o no se ha vuelto muy estrecho. La empatía, las emociones de los estudiantes, hay estudiantes que se desbordan con su primera muerte, que se desbordan con su primer regaño, con su primera frustración, con su primera complicación. Ahí es la importancia del docente poder generar este contacto, poder darle ese espacio para que trabaje, para que hable, para que se exprese y para que pueda generar. Y la magia que el docente puede llegar a suscitar en el sitio donde trabaje con sus estudiantes. Entonces vemos que las emociones y la afectividad vienen a ser un recurso posible para enseñar. ¿Cómo trabajamos las emociones? Tenemos que aprender a hacerlo con nosotros mismos primero y hace mucho tiempo esta afectividad se expresaba en la cultura griega con contar historias. Creo que debemos volver a contar historias, debemos contar nuestras historias y contar las historias de los pacientes y generar curiosidad en el ser humano. Un futuro posible, se recomienda incluir en el currículo una asignatura sobre espiritualidad,
que vengan historias espirituales, promover todo este tipo de dimensiones trascendentes, porque si nosotros las promovemos vamos a entender esa dimensión trascendente del enfermo. Y proponer crear el hábito de pensar, que creo que a veces no lo creamos tanto. Pensar y enseñar caminos para una autorreflexión permanente y formarnos o generarnos con un ejercicio filosófico de la profesión. El carisma del profesor es lo que definitivamente nos inclina hacia algo que nos guste o que lo rechacemos. El ejercicio de la docencia es un ejercicio de seducción, es un arte, es una vocación. La educación para poder generar estos seres humanizados debe comenzar en la educación de las emociones y los afectos. Y seguimos con la educación de la inteligencia a través de la reflexión para terminar en la educación en la voluntad. Nosotros siempre pensamos y decimos, hay algunos que les puede dar temor que sus estudiantes puedan salir porque les van a quitar el trabajo, uno lo puede pensar, ¿no? Pero realmente no es así. Yo pienso que si usted ayuda a formar seres humanos íntegros, intensivistas íntegros, esos intensivistas lo van a apoyar y lo van a acompañar cuando ya llegue su vejez, porque es lo más normal que nosotros lleguemos a dejar este bastón al lado y ya sigan otras personas detrás de lo que nosotros hemos podido construir, bueno o malo en la vida. Vendrán nuestros estudiantes a complementarlo, a hacerlo, a crecerlo o a destruir. Y por último, esto que hay charlas, innovación digital, inteligencia artificial, big data, medicina de precisión. Sí, todo eso va a revolucionar la medicina, ya la revolucionó, debemos aprender estas competencias tecnológicas, pero lo único que no va a poder reemplazar la inteligencia artificial es la empatía en ese ser humano. Y eso es lo que debemos enseñar, porque es a lo que los intensivistas de ahora se van a enfrentar. Los intensivistas que nosotros estamos formando ahora van a ser profes en 20 años. Y seguramente mucho de lo que les enseñemos no lo recordarán porque ya tendrán todos estos recursos tecnológicos, pero sí recordarán esa empatía, ese amor, ese manejo de la afectividad y esa manera como yo me relaciono con el otro. En cada momento recordarán a ese profesor que les enseñó eso. Y por último, quiero nombrar a Eduardo Galeano. Los científicos dicen que estamos hechos de átomo, pero no, realmente estamos hechos de historias. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos entonces con nuestra maravilloso fin de eh, de esta semana tan emotiva, tan llena de conceptos nuevos, de retomar conceptos antiguos para volverlos recientes. Y seguimos con mi alumna y amiga Carmen, que ya ustedes la conocen, ya no tiene presentación, intensivista de la Universidad Tecnológica y creo que una abanderada a nivel nacional de la humanización en cuidado intensivo. Ella nos va a acompañar con esta charla tan importante sobre qué está haciendo el mundo y cuál debe ser el enfoque para Colombia. Carmencita, te dejo en el auditorio. Muchas gracias por acompañar. Muchísimas gracias, profe. Para mí es un placer que usted me presente y un honor absoluto para una de mis mejores profesoras, esas profes que uno va a llevar en el alma y va a recordar en todas partes. Bueno, continuamos hoy en nuestro último día de humanización. Hemos hablado mucho, hemos traído experiencias y finalmente me dejan una gran responsabilidad y es de pronto de hacer una orientación sobre cuál es el enfoque que debe tener Colombia acerca de la humanización en las unidades de cuidados intensivos.
Vamos a hablar un poco de qué está haciendo el mundo. No vamos a hablar nada de historia, ni vamos de pronto a recapitular lo que hemos hablado en charlas anteriores, sino que quiero mostrarles un panorama de qué están haciendo en el mundo y demostrarles que no estamos muy alejados de eso. Quiero iniciar contándoles que humanizar el mundo de la salud es un proceso complejo. Un proceso complejo que abarca todas las dimensiones de la persona y que va desde la política hasta la cultura, la organización sanitaria, la formación de profesionales, el desarrollo de planes de cuidado en todo lo que se realiza para promover y proteger la salud, curar las enfermedades, garantizar un ambiente que favorezca una vida sana y armoniosa a nivel tanto físico como emotivo, como social y como espiritual. Esto lo está entendiendo el mundo no desde hace un año, 2 años, sino desde hace muchísimo tiempo. Y hablar de humanización en el mundo, listo, es generar una mirada holística. Y así lo hemos visto desde hace casi 50 años, cuando el cuidado intensivo empieza en aquella epidemia del polio. Pero a medida del tiempo, a medida que va pasando el tiempo, hemos aprendido a darle una dimensión trascendente a esta mirada holística de la humanización. Y es que en el mundo tenemos países con diferentes culturas. Culturas que son pro vida, culturas que están todavía sumergidos en lo tradicional, en lo mágico, y dependiendo de la cultura de cada país, así va a ser el trato que van a recibir los pacientes. Y es como tenemos a nivel mundial unos extremos importantes en los mismos países, en las mismas ciudades, donde podemos tener unidades de cuidados intensivos con puertas abiertas en el 100% de una ciudad, pero podemos tener en ese mismo país ciudades que no alcancen ni siquiera el 50%. Es importante saber que esto siempre ha ido de lo político y lo económico, porque se requieren recursos para poder llevar a cabo una política de humanización, y es importante saber que las áreas y los ámbitos tienen que cambiarse cuando queremos empezar un proceso de humanización. Esto lo han entendido muchos países del mundo, muchos países europeos y muchos países de América del Norte. Entendiendo la multidimensionalidad del ser humano, tener en el centro a la persona con una mirada holística, enfocándonos no solamente a la parte física, sino a la parte intelectual, emocional, social, valórica y espiritual, porque la espiritualidad es una de las cosas más importantes que el mundo ha entendido, a separar espiritualidad de religión o religiosidad, y aprender que somos espíritu también y que somos personas espirituales, es decir, que estamos en contacto y conexión con nosotros mismos, con los demás y con lo demás. Y eso demás puede ser la naturaleza o puede ser la relación que tenemos con lo que sentimos. Y el mundo comenzó a hablar de la atención centrada en los pacientes. Y esto fue un boom en los años 80, en los años 90, donde la atención se comenzó a centrar en el paciente. Sin embargo, con los estudios realizados y cuando comenzamos a permitir que la familia entrara en la unidad de cuidados intensivos, países como Estados Unidos a finales de 1999, en España, en Europa, en Francia, en Inglaterra, comenzaron a hablar de algo un poco más específico, y comenzamos a hablar de la atención centrada en las personas, en que el paciente es lo más importante, pero la familia y quien cuida de ese paciente dentro de una unidad de cuidados intensivos también son importantes. Y la atención comienza a hacer esa trascendencia de solamente tener al paciente en cuenta, aunque sigue siendo lo más importante, y comenzamos a nivel mundial a tener una atención centrada en las personas. Y es así como todos los países hablamos de humanización, de menor o mayor importancia, de mayor o menor
incidencia de estos temas importantes en humanización. No se queda país por fuera. Nace en el 2014 un proyecto que se llama el proyecto UCI, Humanizando los Cuidados Intensivos, pero no es desde el 2014 que estamos hablando de humanización. Venimos hablando de humanización muchísimo atrás. Sin embargo, en el 2012 comienza este movimiento, en el 2014 nace este proyecto y comienza una revolución. Todo el mundo estaba haciendo cosas, todo el mundo estaba necesitando que explotara esta revolución, donde ya no voy a hacer las cositas escondidas, ni voy a dejar que un familiar entre, que otro familiar no entre, o ya no voy a estar en ese contacto con el paciente prohibido, sino que esta revolución nos permite abrir las puertas de la mente, abrir las puertas de la unidad de cuidados intensivos, y aunque ha tenido todas las barreras que ustedes se puedan imaginar, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, esto va avanti y afortunadamente ya esta revolución se ha empezado a, a contagiar todo el mundo y comienzan a tener la necesidad de hacer acuerdos de cooperación internacional, acuerdos de cooperación interinstitucional, y el proyecto UCI va avanzando a punto de que ya tenemos congresos internacionales de la humanización en cuanto a la asistencia sanitaria. Y ya no solamente es la UCI la que está humanizada, ya tenemos urgencia con UCI, servicios de cuidados paliativos con UCI, servicios de oncología con UCI, y esto ya va adelante. ¿Y qué nos enseñó? ¿Qué nos ha enseñado? ¿Qué está haciendo el mundo con respecto a esto? En comenzar a tener ese cambio en la cultura, en que ya las habitaciones de los pacientes no son colectivas. Comenzamos a tener la necesidad de cuidar la privacidad del paciente, teniendo en cuenta que el bienestar del paciente es importante, y empezamos a tener esa revolución en cuanto a la infraestructura de las unidades de cuidados intensivos, hasta llegar a unas UCIs tecnificadas, pero que al tiempo que se tecnifican, también se comienza a aumentar la adquisición de esas habilidades no técnicas o mal llamadas blandas, como la empatía, como la escucha activa, como la compasión, y pasamos de tener cubículos abiertos a tener cubículos o habitaciones cerradas con toda la tecnología a disposición de los pacientes. Cubículos donde el bienestar del paciente prima, donde saber que orientar al paciente durante la estancia hospitalaria es completamente importante. Empezamos a ver unidades de cuidados intensivos donde se nos permitía ver la luz del sol. Eso en los años 70, en los años 80, tal vez era impensable, pero acá se genera la necesidad a través de múltiples estudios donde se evidencia que realmente orientar al paciente evita el delirio. Asimismo, empieza la necesidad por tener unidades de cuidados intensivos que, si bien no se les puede hacer una reconstrucción porque esto requiere recursos y el mundo también lo ha visto así, hacer todo lo posible para que el paciente pueda estar orientado. Y es como nos entregan ejemplos de cómo se puede hacer esas unidades con estructuras humanizadas. Y asimismo nos enseña que ya el paciente no debe estar así, que ya el paciente no debe estar solo en un cubículo con toda la tecnificación, pero solo. Y empiezan entonces las unidades de cuidados intensivos a mostrarnos gestos, que es importante la familia. A través de numerosos estudios que a través de estos días se los hemos enseñado, estudios donde evidencia que el bienestar del paciente, que la familia a la cabecera del paciente son sanadores. Es importante que la familia participe en las decisiones, y esto es lo que está haciendo el mundo. El mundo está haciendo rondas de cuidados intensivos con la familia adentro, permitiéndose tomar decisiones, recibiendo una comunicación del estado del paciente de manera asertiva, de manera empática, y estamos permitiendo que la familia forme parte del cuidado, que ya no se llame visita, sino que se llame cuidador, y a ese cuidador también hay que cuidarlo. Y es así como han visto
el impacto positivo que ha tenido la familia con los pacientes, a punto de que del 100% de las unidades de cuidados intensivos de Europa, en este momento, más del 70% tiene una política de puertas abiertas. Falta mucho todavía, pero estos son los ejemplos que les quiero traer para que vean que aunque no ha sido fácil, sí es posible y que Colombia no se aleja de esto. Hemos reconocido, el mundo ha reconocido que movilizar tempranamente al paciente es importante. Se ha estudiado que las barreras que nos habíamos puesto realmente no existen, que pacientes en terapia de reemplazo renal, que pacientes con ECMO, que pacientes que pueden estar con soporte ventilatorio pueden empezar su movilización temprana porque esto impacta positivamente en su recuperación y aumento de su supervivencia. Y es así como llegamos a unidades de cuidados intensivos tan tecnificadas que buscan como fin único que el paciente pueda recuperar toda su funcionalidad en la misma unidad de cuidados intensivos, dentro de la misma atención. Y se ha permitido sacar a los pacientes no solo de la cama, sino sacar los pacientes de sus cubículos, incluso de los centros hospitalarios. Y esto es lo que está haciendo el mundo, esto es lo que están haciendo las unidades de cuidados intensivos, no solamente europeas, no solamente americanas, sino las unidades de cuidados intensivos de Latinoamérica, Suramérica, y tenemos evidencia de cómo realmente los pacientes mejoran su estado emocional, su estado físico, su estado psíquico dentro de la misma atención cuando nosotros nos permitimos estas cosas. Y hay estudios que avalan que que los paseos que le hacemos a los pacientes realmente curan. Entonces sacamos a los pacientes de esos cubículos y ha generado una revolución a nivel mundial. Esto es lo que está haciendo el mundo, generándole bienestar al paciente, pero ese bienestar viene tomado de la mano de estudios que demuestran que esto tiene un impacto positivo en la disminución o reducción de el delirio. Si bien puede generar una mejoría cuando está en sus etapas iniciales, puede también generar una prevención importante. Y hay unidades de cuidados intensivos de España, de Francia, del Reino Unido, donde donde su prevalencia del delirio es casi cero. Y todo está en la mente, los límites están en la mente. Esto es un paciente de Barcelona, esto es una unidad de cuidados intensivos que queda frente a la playa y sacamos al paciente como algo completamente normal. Ustedes pueden ver en esta foto, esta foto es hermosa, plasma muchísimas cosas, pero ven cómo las personas siguen su vida, no están con el morbo de que estamos aquí. Puede ser por cultura, pero también puede ser porque esto realmente ayuda a los pacientes y lo estamos haciendo como cultura, como algo que va dentro de la atención de estos pacientes. Y si pueden ver la foto, el paciente no solamente está acompañado de su familiar, sino que está acompañado de su mascota. Y llegamos a estas unidades de cuidados intensivos que son el ideal, ¿cierto? El ideal porque son unidades de cuidados intensivos multisensoriales que si bien no todo el país la tiene o de pronto ninguno en el país la pueda tener, ya estamos generando un cambio de mentalidad y que claro, estas unidades de cuidados intensivos requieren un recurso importante por parte de la parte administrativa, pero son unidades con sensor de luz, con sensor con disminución en cuanto a la capacidad auditiva, podemos reducir el sonido que se escuchan dentro de ellas, podemos reducir desde la misma cama del paciente o incluso desde afuera a través de sensores. La luminosidad de la unidad de cuidados intensivos permite que se oscurezcan las puertas. ¿Para qué? Para evitar que su dignidad pueda ser vulnerada y la distracción que le podemos generar a estos pacientes con televisores que ellos pueden manejar incluso desde su propia cama. Y el mundo nos ha enseñado que sí se pueden hacer cosas sencillas y que impactan positivamente en el paciente. Y es así como nos dicen,
vamos a abrir las puertas no solo a la familia, sino que vamos a abrir la puerta a esa familia que no es humana, pero que son familia y que generan realmente un bienestar en los pacientes. Y se han demostrado a través de los estudios que realmente el poder curativo que tiene las mascotas de los pacientes que se encuentran críticamente enfermos. Y son estudios que se han hecho tanto en niños como en adultos y en diferentes fases de la patología crítica. Y el mundo nos enseñó eso, que realmente son curadores, generan un bienestar, tener las mascotas de los pacientes dentro de la unidad de cuidados intensivos. Y fuimos más allá y ya hay fundaciones que solamente entrenan a perros, entrenan a caballos, ya los vamos a ver, para que vayan, aunque no sean las mascotas, y genere un efecto de bienestar y placer que al final se va a ver reflejado en una disminución de la estancia hospitalaria, una disminución de la ventilación mecánica y por ende una disminución de los días de estancia que van a permitir que el paciente tenga menos contacto con todo lo que puede ser nocivo dentro de una unidad de cuidados intensivos. Y llegó Peugeot. Peugeot es un caballo que muestra a Francia cómo entrenar un caballo puede generar realmente una sensación de bienestar en el paciente, pero más allá, los estudios que han hecho con Peugeot han evidenciado que tienen la capacidad a través de una investigación larga de 4 años. No se sabe exactamente si es este caballo en particular o que muchos caballos la puedan tener y todavía se está estudiando qué hace que esto sea tan especial, que ellos puedan determinar qué pacientes son los que requieren mayor atención por parte de ellos, porque pueden determinar el estado anímico de los pacientes y así se puede generar esa disminución de el delirium, de la ansiedad, del estrés que tienen los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Incluso Francia nos enseña que Peugeot puede estar acompañado con otras medidas dentro de la unidad de cuidados intensivos, como la música. Entonces, allí les dejo unas imágenes de Peugeot para que lo conozcan. Y no solamente es Peugeot, en otros países como Estados Unidos también se hace y pacientes en ECMO han podido recibir el beneficio de estas mascotas, de estos seres que realmente han demostrado que generan un bienestar importante en los pacientes. Y realmente aquí lo que podemos decir es que humanizar es ver lo invisible. Y llega nuestro profe Alcántara, orgullosamente su estudiante, y dice que la música en la unidad de cuidados intensivos es importante, pero va más allá. Él dice que sí, que bien, que aunque usted le pueda poner música que le gusta a los pacientes, realmente hay detrás de esto un trabajo que se llama musicoterapia, y él lo hace desde España y lo ha replicado a través de muchos otros países donde permite que los pacientes puedan a través de la percusión, a través de las cuerdas, a través de un instrumento, generar ese efecto de bienestar y ese efecto curativo que a través de sus varios trabajos de investigación puede demostrar cómo mejoran estos pacientes con un programa de musicoterapia y tiene sus músicos y acompaña a los pacientes incluso en el momento de fallecer. El profe Alcántara puede interpretar melodías al compás de los ritmos que va marcando el monitor y así acompaña a los pacientes hasta el último momento. Y realmente tiene una corte importante de pacientes que han recibido la curación, como él lo llama, a través de la música. Pero el mundo también nos ha enseñado que tenemos que cuidar a los que nos cuidan. Por eso ha tenido un importante impacto sobre el síndrome de burnout, sobre tener al profesional de la salud bien cuidado. Porque si no cuidamos a quien nos cuida, ¿qué va a pasar de los pacientes? ¿Qué va a pasar de la asistencia? Por eso a nivel mundial se han generado una serie de situaciones
para que los profesionales de la salud puedan acceder a ellas, como el yoga, como ejercicios de meditación, como ejercicios de respiración, para que a través de estas actividades que pueden de pronto ser un poco extremistas para algunas personas, puedan conseguir bienestar. Es importante que el personal de la salud esté bien y a través de múltiples estudios nos han indicado eso. Si yo tengo mi personal bien, ese personal va a estar empático y me va a generar una mejor atención a los pacientes. Han generado campañas importantes para defender el número de enfermera paciente, el número de terapeuta paciente, y aunque este punto no se ha logrado 100% en todas las unidades de cuidados intensivos del mundo, ni siquiera de España, donde hay un amplio despliegue de estas políticas de humanización, sí se está trabajando fuertemente para que el profesional de la salud no esté sobrecargado. Y se le ha dado un importante y relevante papel al síndrome post-UCI. Estudios que datan desde 1989 están hablando de esto y de la importancia de reducir el síndrome post-UCI, la importancia de reducir el delirio, el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión de los pacientes y las familias. No vamos a ahondar en esto porque la doctora Liliana nos habló ampliamente, pero esto es lo que están haciendo las unidades de cuidados intensivos del mundo, cuidando a su profesional, cuidando a los pacientes y cuidando a su familia a través de los paquetes que hemos evidenciado como el ABC y después el ABCDF, donde ha demostrado realmente un beneficio importante en cuanto a la disminución de los días de estancia hospitalaria, la disminución de la ventilación mecánica, incluso disminución de las infecciones dentro de la unidad de cuidados intensivos, la reducción del delirio, el aumento de la satisfacción de los familiares y el paciente, el regreso a la casa y la disminución del síndrome post-UCI. Y pues llegamos a estas unidades de cuidados intensivos que son pues algo que impensable y son las unidades de cuidados intensivos del futuro. Esta fue una unidad de cuidados intensivos abierta el 17 de julio de este año en Australia, una unidad de cuidados intensivos que literal lo tiene todo para evitar que el profesional se canse, que la familia se canse, que el paciente le genere algún delirio, se recupere más rápido y tiene de todo. Tiene sensores, tiene para disminuir los decibeles de ruido, tiene para mejorar la luminosidad. Automáticamente le puede decir al paciente si es de día, si es de noche y genera toda la distracción que el paciente tenga. Ayuda a que el paciente se pueda movilizar por él solo, obviamente con la compañía de toda la tecnificación para una movilización temprana, y se ha demostrado todo esto lo que quiere en paquete completo es disminuir toda, al final, la disminución del síndrome post-UCI, disminución de los días de estancia del paciente en la unidad y que podamos tener pacientes que no solamente sobrevivan a la enfermedad, sino que puedan ser pacientes que vivan después de la enfermedad. Y nos han hablado, y es lo que se está hablando en todo el mundo, del buen morir. Son pocos los países que tienen la eutanasia ya legalizada, pero los países que la tienen hablan pues del suicidio asistido, nos están hablando de todo el proceso, cómo se debe hacer de eutanasia, pero también esos países en los que no está aprobada, nos están hablando de cómo podemos nosotros desde nuestra unidad de cuidados intensivos generar que nuestros pacientes que ya están en final de vida puedan realmente tener un buen morir. Y ya hemos dejado a un lado todo el morbo que hay alrededor de la muerte y hemos aprendido a ver la muerte como parte de la vida. Entonces, el mundo está investigando, está documentando, tiene políticas establecidas en países de humanización, nos está involucrando, involucra a la familia, involucra al personal asistencial, involucra a la comunidad, está socializando lo que investiga, está socializando lo que documenta, está midiendo entre las unidades de cuidados intensivos para después establecer que todas estas cosas nos van a llevar a que tengamos unidades de cuidados intensivos con calidad.
Y bueno, ¿para Colombia qué? Bueno, Colombia es un país que no se queda atrás. De humanización de cuidados intensivos no estamos hablando esta semana, ni hemos estado hablando hace 2 años, ni hemos estado hablando en esta década. Venimos hablando de humanización en Colombia desde hace mucho tiempo, a puerta cerrada, debajo de la mesa, porque son temas que no nos gustan, son temas que realmente no tocan la importancia que reviste tal vez la ventilación mecánica, la monitorización hemodinámica, pero que al transcurrir del tiempo se han dado cuenta que es importante. Nos hemos dado cuenta que humanizar es importante. Y es tan importante que se genera la Política Nacional de Humanización en Salud. Esta política que fue lanzada en el 2020 para que estuviera vigente 2021, 2031, es una política que nace después de largas reuniones, de largos comentarios, después de haberle cerrado muchas veces la puerta a las personas que tocaron y tocaron hasta que medio se abrió la puerta, porque en este momento, y les tengo que dar el aval de todo esto al doctor Arturo Arias, que ha sido un abanderado de la humanización en cuidados intensivos y ha generado una serie de necesidades de humanización. Y aunque no sean 100% oídos todas eh, intenciones que pues se ha tenido en el ámbito político, pues tener una política nacional de humanización es importante. Sin embargo, quiero decirles que antes de la política de humanización se han generado en el país otra serie de estamentos con los que nos podemos guiar, como por ejemplo la fundación que se encuentra en Cúcuta del doctor Arturo Arias, de Fundación de Humanización de las Unidades de Cuidados Intensivos, la FUSI. Esta política nacional de humanización tiene varios enfoques. No es el motivo de la charla hablar de cada uno de los enfoques, pero quiero que vean que tiene un enfoque en derechos humanos, en ética y bioética, ecosistema, un enfoque integral y centrado en la persona. Ahora, con qué objetivo tenemos esta política? Pues bien, desarrollar estándares que favorezcan la dignidad humana, el fortalecimiento de las buenas prácticas y el suministro de la información a las personas y a sus familias. Sin embargo, lo que nosotros queremos y el enfoque que le queremos dar a la humanización a nuestra Colombia, a nuestras ciudades, a nuestras unidades de cuidados intensivos, es una atención que sea centrada en personas, que en la unidad de cuidados intensivos el paciente sea realmente lo importante, pero que no dejemos a un lado a la familia y no hagamos a un lado a los profesionales. Son tres actores de la atención en salud que tienen que ser importantes, que no se puede descuidar el uno, porque al descuidar el uno se rompe este ciclo que tiene que ser perfecto, donde el paciente debe ser lo primero, pero la familia tiene que estar allí y el profesional tiene que ser cuidado. ¿Qué proponemos? Proponemos que se sigan las 8 líneas de humanización que propone el proyecto de UCI. ¿Para qué? Para poder generar una cultura, para dejar de llamar UCIs y aprender a tener UCIs con H, y que su UCI a partir de mañana pueda visualizarse como una UCI con H. Una UCI con H que no empieza ya, una UCI con H que empieza primero con la intención, que sigue con la empatía que debemos generar en todo el personal, pero que debe ponerse a tono con una política de humanización, donde permitamos que se abran las puertas, donde tengamos con la comunicación como parte fundamental de las habilidades que debemos adquirir en nuestro diario que hacer en la unidad de cuidados intensivos, donde pensemos en el bienestar del paciente, donde permitamos que la familia entre y participe del cuidado, donde cuidemos a los profesionales de la salud, donde tengamos una política y unos protocolos bien importantes sobre prevención y manejo del síndrome
post-UCI, que podamos generar UCI humanizadas y que tengamos unos protocolos bien definidos de fin de vida y que generemos con esto formación en las universidades, formación desde el pregrado de cómo tiene que ser nuestra cultura de humanización, no solamente dentro de la unidad de cuidados intensivos, sino de todas las áreas asistenciales. Esto no lo podemos hacer solo. Esto tiene que ser un trabajo en equipo y no solamente del equipo asistencial, sino del equipo administrativo, generando una política institucional de humanización y participando de ella. No solamente teniendo en cuenta que las unidades de cuidados intensivos tengan una política de humanización para cumplir unos estándares de calidad. Acá lo que necesitamos, más que cumplir estándares de calidad, es tener una cultura, porque si tengo una cultura de humanización, puedo generar al paciente seguridad en la atención. Y cuando yo tengo una UCI humana y segura, tengo una UCI de calidad. Que no seamos solamente la visita de una semana del grupo de habilitación, del grupo de acreditación o del grupo de certificación, que realmente vivamos una cultura para que después que se vayan las visitas, esto quede y haya realmente un impacto positivo en los pacientes. Finalizo diciendo que el enfoque que le queremos dar a esta atención del siglo XXI es por y para las personas, para los pacientes, para las familias, para los profesionales de la salud, generando esto como un impacto positivo, compartiendo el conocimiento e investigando, porque si no investigamos lo que estamos haciendo, lo que estamos llevando a cabo, si no investigamos cómo es el impacto positivo de la familia, qué debo hacer para que los profesionales de la salud estén bien, qué debo generar para que mis pacientes puedan recuperarse más rápido, no vamos a poder avanzar. Y esto debe ser en equipo, generando siempre las preguntas de cómo mejorar la atención, generando escucha activa, permitiendo la autonomía del paciente, generando respeto en el paciente, la familia y los profesionales de la salud, abriendo las puertas de nuestra unidad de cuidados intensivos y con algo muy importante, sin paternalismo, aprovechando la tecnología y despertando la genialidad que hay en todos nosotros para que nosotros podamos recuperar o devolverle la vocación al profesional. Por último, quiero decirles que no nos podemos poner en el zapato de nadie, porque nos puede quedar grande, nos puede quedar apretado, pero sí lo podemos intentar y que recuerden siempre que somos personas que cuidamos personas. Muchas gracias. Bueno, precioso, Carmen, precioso. Yo creo que cuando todos vimos la imagen del caballo en la UCI quedamos como impactados, ¿no? El punto es que los sueños son muy grandes. Realmente yo creo que todos después de esta semana hemos quedado con esta sensación de que podemos hacer más en cualquier unidad en la que estemos. Tenemos esa posibilidad de ampliar los horizontes y ver que si bien con los recursos que tengamos, a veces estamos limitados, realmente si hay voluntad, hay cambio. Entonces creo que nosotros podemos lograr el cambio y de hecho un viernes, casi 9 de la noche, 45 personas conectadas es un orgullo. Me place mucho presentarles a Marly Guzmán. Marly había prendido su cámara, pero la apagó. Marly Guzmán Cera, ella es enfermera jefe egresada de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Ya ahí está, ya puedes hablar. Tiene una diplomatura en oncología. Es actualmente enfermera jefe de la UCI adultos de la Clínica Reina Sofía del Niño y la Mujer, antes clínica pediátrica, trabajamos juntas. Además tiene una diplomatura de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, que es la de oncología, y actualmente es estudiante de epidemiología. Marly nos va a hablar de algo muy importante que es esa relación que tiene que ser tan estrecha entre fisioterapia, terapia física y enfermería. Y básicamente la temática que vamos a trabajar es, el título que me parece más espectacular, es el papel de enfermería en la movilización temprana de los pacientes críticos. Marlicita, muchas gracias y continuamos entonces en la sesión.
Hola, muy buenas noches. Me dijo la doctora Liliana, trabajamos juntas. Sí, me llamo Marlene Guzmán, soy enfermera egresada de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, soy barranquillera. Me vine para estas tierras frías. Tengo una diplomatura con la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín y estoy estudiando epidemiología. Y referente al papel en la movilización temprana, que es el tema que vamos a tratar del paciente, tenemos no muchas dudas, pero sí tenemos que saberlo manejar con un equipo interdisciplinario. La movilización temprana, si me están viendo las diapositivas, disculpa. No, no No, vemos la no las diapositiva. estás compartiendo, toca compartirlas. Ya, tengo un problemita aquí, ya lo voy a solucionar, disculpa. Tranquila. Sí, dale tranquila mientras yo voy contándoles que, digamos que cuando nosotros miramos algunas herramientas o estrategias de movilización, esa necesidad de coordinación en equipo multidisciplinario del que nos va a hablar Marley es fundamental porque a veces, por ejemplo, fisioterapia dice, bueno, vamos a poner a caminar al paciente y la jefe dice, no, no puedo, estoy administrando medicamentos. O se presentan todas estas dificultades que nosotros pues conocemos, ¿cierto? Ahí ya estamos viendo la pantalla. Entonces, la ¿Y idea es salieron, cómo de doctora? verdad, ahí ya te las vemos, pero Ah, estás como en la diapositiva, no es la primera. Yo creo que hay que subirte listo. un poquito más. Eso sí, ahí está perfecto y ya lo Bueno, vemos en modo presentación. sí, gracias. Excelente. Y ahora prende tu cámara y ya quedamos listos. Listo. Listo. Unos pequeños Entonces, impases. es importante, a veces yo creo que todos hemos visto esos como roces que se presentan cuando tenemos una cantidad de ideas, de pongamos al paciente a caminar, de pongámoslo a mover, de sentémoslo en la cama, y como tenemos todas actividades a veces tan dispares, que no se presenten esos roces es algo fundamental. Y entonces, como enfermería va a ayudar a que todo este proceso de rehabilitación sea tan valioso. ¿Listo? Ahora sí. Así es, doctora, totalmente. Pues pensamos llevar, así como lo dijo la doctora anterior, una UCI con H. Tenemos que ser entonces un equipo interdisciplinario constante, no colocar como de pronto esas barreras entre nosotros mismos y pues ayudar. Todo es en pro del paciente. Entonces yo creo que eso sí es lo más importante de todo este proceso tan bonito que se está llevando con la humanización. Entonces tenemos que el papel de la enfermería en la movilización temprana del paciente es muy fundamental. La movilización temprana es un componente esencial en la atención moderna que busca mejorar la recuperación de los pacientes, que en este caso es prevenir complicaciones de la enfermedad con la que ya el paciente entra, ¿sí? O sea, no queremos ponerle un poco más o aquejarlo más de su dolor con el que ya está entrando a la unidad, esté o no esté consciente, porque la inmovilización de los pacientes va a generar una serie de problemas secundarios, como son las úlceras por presión, las trombosis venosas profundas, la pérdida de masa muscular y también hasta la tristeza manejaría yo también, creo, porque el paciente verse tumbado en una cama le genera el, no complejos, pero sí esos temores, el que venga su familiar a verlo y que esté tendido en una cama, no es tan bonito cuando llega el familiar, hasta el mismo familiar se alegra cuando lo ve sentado en una simple silla. Entonces, es eso, no generarle más complicaciones de las que ya entran. Tenemos que la inmovilización, o perdón, la movilización puede ayudar a contrarrestar todo esto que ya dije anterior, a que ya no haya eso y que la recuperación del paciente sea mucho más rápida. Todo genera objetivos. Y entre los objetivos más importantes podemos, o entre los objetivos que tenemos, es comprender el papel central de la enfermería en la movilización temprana del paciente. Todo esto conlleva a que el equipo interdisciplinario se conecte, ¿cierto? Que el equipo pueda analizar, ya que entre las acciones de enfermería tenemos una evaluación, una planificación y una asistencia. Todo esto complementado con el equipo, sea de fisioterapia o el mismo médico, pues la mejoría del paciente va a ser mucho más rápida.
También tenemos cómo desarrollar los planes de cuidado personalizados. Sabemos que cada paciente es diferente y que a cada uno, depende de la evaluación que ya hicimos como enfermeros, podemos aplicarle, sí, podemos aplicarle qué movilización es adyacente a la patología con la que ya presenta o con la que ya tiene el paciente. Tenemos también que descubrir la asistencia física del personal de enfermería en la movilización. Esto refiere a cómo los enfermeros ayudan físicamente al paciente en su movilización, incluyendo el uso de dispositivos de asistencia médica, como cuáles, pues o ya mucho a veces no se ve. La grúa, tenemos una grúa para mover pacientes, pero simplemente con una sábana de movimiento hacemos movimiento del paciente, valga la redundancia. Si con una simple sábana podemos mover al paciente, sea hacia arriba, sea hacia abajo, sea de cúbito, y con la ayuda de almohadas, que también sería otro dispositivo que nos ayudaría mucho en esa movilización. Enfatizar en la prevención de complicaciones en la vigilancia. Durante la movilización se trata de subrayar la importancia de prevenir problemas durante la movilización, como los enfermeros están atentos a evitar complicaciones, porque la idea no es movilizarlo para quejarle otro dolor o para quejarle otro problema más de las enfermedades que ya tiene, es aliviarle más bien. Y promover la colaboración interdisciplinaria entre nosotros para la atención del paciente. Esto significa resaltar cómo los enfermeros trabajan de la mano con otros profesionales para asegurar la atención completa y efectiva para que el paciente mejore su estado anímico. Tenemos que ver, o sea, tenemos que complementarlo con todo esto, o sea, no solamente es enfermedad, tenemos que abarcar mucho la parte de la sensibilidad del paciente. ¿Listo? Dentro de los contenidos resumidos, tenemos que el papel crucial de la enfermería en la movilización temprana, la evaluación inicial del paciente y la identificación de factores de riesgo, la planificación de los cuidados personalizados, la importancia de la prevención o complicación, la documentación precisa, y dentro de ahí entra mucho lo que es la evaluación para el seguimiento y la coordinación interdisciplinaria. Tenemos el enfoque en la comodidad del paciente y el apoyo emocional, y mantener la motivación del paciente como un factor de éxito, como que él vea que está haciendo, que está dando un paso, que la mejoría viene, o sea, que no todo es dolor, que no todo es estar ahí consumiéndose en una cama, que cuando él ve que ya tiene la suficiente fuerza para levantarse, o así sea nada más para sentarse, vea que estamos obteniendo el éxito, que es llevarlo a su mejoría. Dentro de la evaluación que hacemos como enfermería, tenemos que la evaluación inicial del paciente es el paso crucial en el proceso de movilización temprana. Los enfermeros, nosotros realizamos una evaluación completa que abarca varios aspectos. Dentro de esos tenemos la fuerza muscular, que evalúa la capacidad que tiene el paciente para controlar sus extremidades. Esto es esencial para determinar si el paciente tiene la fuerza necesaria para movilizarse. La función cardiorrespiratoria. Aquí observamos mucho lo que es la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la saturación de oxígeno. Todo para asegurar que el paciente sea lo suficientemente estable desde el punto de vista cardiovascular y respiratorio para movilizarse. A veces con la mera esfuerzo de hacer para sentarse o para levantarse, el paciente se desatura, pero eso es como un momento en que no hay que desmotivarlo, sino decir, tranquilo, respire, lo vas haciendo bien, y él ahí mismo va recuperando para dar ese paso importante. Y la capacidad para actividades de la vida diaria. Aquí indagamos mucho la capacidad que tiene el paciente
para llegar a cabo actividades diarias o básicas, como levantarse de la cama, sentarse, caminar o solamente coger su cepillo de dientes o su cepillo para peinarse. Son cosas que él va viendo que ya las está haciendo y eso le genera tranquilidad y eso es salud también. Tenemos que la evaluación no limita solo los datos físicos, sino que también implica escuchar al paciente, cómo comprender sus deseos y preocupaciones en relación con la movilización. El objetivo principal de esta evaluación es determinar la capacidad de movilización. El paciente detecta cualquier limitación o riesgo potencial que puede influir en la capacidad de su proceso de movilización. O sea, ellos saben cuándo hay mejoría, ellos saben cuándo nosotros, nada más con el gesto de nuestras caras cuando entramos a verlos, a saludarlos, eso es importante para ellos y eso les genera tranquilidad y eso hace parte de la recuperación. ¿Sí? Entonces tenemos que entrar motivados, tenemos que entrar preguntando cómo están, cómo durmieron, cómo amanecieron, cómo se sienten. Todo eso hace parte, no solamente como lo dije ahorita, de la parte física, de la parte exterior. Ellos ahí tienen una pelea constante, por decirlo así, dentro de qué está pasando en mi casa, cómo están mis hijos, cómo se está llevando la parte económica. Todo eso le da ese empuje para que ellos empiecen su paso o su comienzo a movilizarse, a quererse levantar de esa cama para irse para su casa, ni siquiera para una habitación, sino para su casa. Entonces tenemos que tener todo eso hace parte de darles expectativas a la mejora en su patología. Dentro de todo lo que ya hablé, pues también tenemos identificado los factores de riesgo. Durante la evaluación, los enfermeros identificamos cuidadosamente los factores de riesgo que pueden complicar la movilización. Estos factores pueden incurrir o incluir la fragilidad del paciente, pues no todos los pacientes son iguales. La edad influye mucho. Dentro de la fragilidad del paciente, la debilidad muscular, la presencia de dispositivos médicos, en este caso, digamos, un paciente ventilado, un paciente con una sonda, un paciente con un catéter central. Todo esto dificulta la movilización. ¿Ves? Hay que tener pues mucho cuidado al movilizarlo con el equipo interdisciplinario. Y yo creo que esto lo aprendimos mucho en el COVID. En el COVID aprendimos mucho a movilizar un paciente, más cuando teníamos que hacer esos cambios para pronarlos. Eso fue complicado. Yo creo que aquí aprendí a mover un paciente, creo que sí, en forma, por decirlo así, porque fue muy tedioso. Aquí entrábamos todos. Aquí no había quien dijera que no lo podía hacer porque iba a hacer tal cosa. No, aquí tenía que estar todo el equipo interdisciplinario. Estaba el médico, estaba la fisio, estaban las auxiliares. Estábamos, o sea, era un equipo y lo hacíamos bien que cuando logramos ponerlo en esa posición, sentíamos entre nosotros, sentíamos que nos fue excelente. O sea, nosotros mismos nos aplaudíamos así sea interiormente o solamente con cruzarnos las miradas. Entonces, no se nos hizo grande, de pronto aprendimos a las malas, pero no nos quedó grande esa movilización que hicimos en ese tiempo que fue tan crucial y tan doloroso en nuestras vidas. Y la identificación precisa de estos factores son esencial para adaptarse al plan de movilización de las necesidades específicas del paciente, porque a pesar de eso tenemos que garantizar su seguridad. O sea, no es solo moverlo porque le toca o porque ya es la hora, porque ya fueron las 2 horas y que ya hay que movilizarlo, no. Hay que garantizarle seguridad y sobre todo explicarle lo que le vamos a hacer, así estén ventilados o estén sedados. Ellos necesitan saber qué es lo que nosotros le vamos a hacer. Acuérdense que el contacto físico, el contacto directo con los pacientes es crucial y es muy importante. Entonces, así sea nada más con tocarlos, esa sensibilidad es muy importante. Para la planificación
Tenemos que los cuidados personalizados, dijimos ya ahorita de que cada paciente es diferente, ¿cierto? De que cada paciente necesita, dependiendo a lo que esté o por lo que esté en una unidad de cuidados intensivos, eh, eh, la movilización va a cambiar. Por eso la planificación de cuidados personalizados es un paso esencial en el proceso de la movilización temprana y se realiza en colaboración con otros profesionales. Tenemos que, dentro de este plan puede incluir ejercicios específicos. Estos se determinan para fortalecer la musculatura y la movilidad. Dentro de las metas de movilización, tenemos que vamos a establecer siempre metas claras con el paciente, como levantarse de la cama, caminar a una cierta distancia o un periodo de tiempo determinado, así sea en una UCI pequeña o en la misma habitación. Pero tenemos que trazarnos metas referente a lo que está presentando en este momento el paciente. Y la frecuencia de sesiones de movilización. Esto se define como la frecuencia de las sesiones de movilización que pueden variar según la necesidad del paciente. La colaboración con otros profesionales de la salud, como los fisioterapeutas y los médicos, es crucial para garantizar que el plan sea seguro y sea efectivo. Dentro de enfermería tenemos muchas cositas que nos ayudan a que evitemos que los pacientes sufran las úlceras por presión debido a la inmovilización. Tenemos que el reloj de cambio de postura es una herramienta útil que se utiliza mucho, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, especialmente en el cuidado de los pacientes con dificultades para moverse o en estado crítico. Es un riesgo a desarrollar úlceras por presión debido a la inmovilidad. Este reloj es un recordatorio visual, a veces yo creo que más bien mental, porque puede estar el reloj, pero ya tú lo tienes como tan, o sea, está como tan adherido a ti, que así tú estés haciendo una nota o estés aplicando un medicamento, ya tú te acuerdas, ya es hora de cambiar al paciente, ya tenemos que cambiarlo, o sea, de lateral izquierdo, o sea, lateral derecho, pero ya sabemos, o sea, ya lo tenemos tan cronometrado para cambiar, como dice él, la posición del paciente con regularidad, lo que ayuda a prevenir la presencia, pues, o la presión constante en áreas específicas del cuerpo. Este reloj nos ha ayudado mucho, sí. Ya sabemos, ya lo tenemos claro que es cada 2 horas para girar o cambiar la posición de un paciente. Hasta el mismo familiar te lo recuerda. Te dice, a veces no ha pasado toda la hora, las 2 horas, pero te dice, ya yo lo veo mucho tiempo de ese lado. Si no le explicamos a los familiares también, pues ellos van a creer que siempre van a estar en esa posición. Entonces, la educación al familiar también es muy importante sobre lo que nosotros vamos a hacerle a su familiar. Es importante que ellos sepan que cada 2 horas un paciente en estado crítico en las unidades de cuidados intensivos hay que movilizarlo. A veces pueda que lo encuentre en la misma posición que antes, pero si nosotros le decimos es cada 2 horas y ella vio que de pronto en ese trayecto que salió porque fue a buscarle algo al paciente o porque simplemente fue a almorzar, ya se ha podido hacer el cambio, ¿listo? Dentro de pues, las mismas cuidados de enfermería, manejamos mucho lo que es la escala de Braden. Tenemos que en la escala de Braden vamos a medir, o esto es una tabla que determina qué tanto riesgo hay para padecer úlceras por presión o UPP. Tenemos que las úlceras por presión o UPP, también conocidas escaras, son producidas por una presión prolongada de la piel y poco riesgo sanguíneo. Donde más esté la exposición del hueso y de pronto haya mucho roce o haya un contacto por muchas horas, siempre va a aparecer una escara por más pequeña que sea. Lo importante no es dejarla que progrese, lo importante es detener esa progresión a que se vaya a cumplir o llegue al objetivo de ser una escara, que son muy dolorosas, que son por permanecer mucho tiempo acostados o sentados y que eso se debe a la inmovilidad del paciente.
Este riesgo puede generar todavía más dolor de lo que el paciente ingresó a la unidad de cuidados intensivos o simplemente puede afectarlo más por la patología de que él ingresa. La escara es mucho peor, más bien, es mucho peor y ha ocasionado muchas muertes también. Estas son, así como lo dijo ahorita, prolongadas en exposiciones o se manifiestan normalmente en talones, tobillos, caderas y coxis. Son las partes que más tenemos que proteger, colocándole, en este caso, nosotros contamos con alevines, donde le colocamos en las partes donde van a tener más presión. O en este caso utilizamos almohadas donde le den una altura que no queden tan expuestas, no, tan pronunciadas a una cama. Listo. Dentro de esta escala, la escala de Braden, esto es una tabla que aporta suficiente valor para determinar qué tanto es el riesgo que un paciente puede padecer una úlcera por presión o UPP. La probabilidad es diferente en cada paciente, eso ya lo sabemos, en función de diferentes factores de riesgo que la tabla vaya recopilando. ¿Listo? Hoy en día no solo existe la escala de Braden, existen muchas escalas. Está la de Norton, está la de Enima, está la de Water y Cubin-Jackson, está la escala de Braden, y esta se desarrolló en Estados Unidos en el año de 1985 por Barbara Braden y Nancy Breston. Esta nació para dar respuesta a algunas limitaciones que ya presentaba la escala de Norton. Y esta es una tabla que es la que más se utiliza. Esta tabla permite el resultado con un puntaje, ya sea la sumatoria de estos puntos, determina qué tan bajo o alto es el riesgo de úlcera en ese paciente. La escala de Braden consta de 6 subescalas. Tenemos la percepción sensorial, tenemos la exposición de la piel a la humedad, la actividad física, la movilidad, la nutrición y el roce y peligro de lesiones por fricción y cizallamiento. Dentro de eso también tenemos que ver la importancia de cómo esté la sábana, si está bien tendida y que no haya pliegues para que esto pues no genere también un marcado en la piel, llevando así a que se pueda producir una escala. Tenemos que dentro de la percepción vamos a ir, van a ir por casillas. Tenemos que en la percepción sensorial, 1 es completamente limitada, 2 es muy limitada y 3 es ligeramente limitada. La cuarta sería sin limitación. Dentro de la exposición a la humedad, tenemos que es constantemente limitada, húmeda con frecuencia, ocasionalmente húmeda y rara vez húmeda. Dentro de las actividades están encamado, en silla, deambula ocasionalmente sí y deambula frecuentemente. Dentro de la movilidad está completamente inmóvil, muy limitado, ligeramente limitado y sin limitación. Dentro de la nutrición, muy pobre, probablemente o inadecuada, adecuada o excelente. Y la de riesgo de lesión cutánea, que aquí sí vamos a encontrar 3 puntos, que es un problema o un problema potencial o no existe problema aparente. La suma de estos, de los que te esté dando cada casilla dentro del índice, tenemos que menor a 12 es un riesgo alto. Del índice entre 15, de 13 a 15 es un riesgo medio con la sumatura de cada casilla y el índice de exposición de exposición que sea de superficie ósea con la cama, sea de codos, sea de coxis, sea de cadera o sea de talones. El índice de 16 a 18 sería un riesgo bajo y el índice de 19 sería sin riesgo. Esto es generalmente las escalas que nosotros valoramos cuando ingresa un paciente a la unidad de cuidados intensivos. Según el reporte o el resultado de esta sumatoria, nosotros vemos qué tanta es la exposición que tiene este paciente a producir una escara por presión.
Em, Dentro de esas misma evaluación que hacemos como enfermería, tenemos la documentación precisa. Esta documentación precisa es una parte crítica del proceso de movilización temprana. Tenemos que los enfermeros mantienen registros detallados de las sesiones de la movilización, incluyendo la hora, la posición en la que se colocó el paciente y cualquier observación relevante. Acuérdense pues que no solamente dentro del equipo, las auxiliares de enfermería son un apoyo excepcional e importante. A veces esas niñas el movimiento lo hacen sola y eso no, o sea, esa no es la idea. La idea no es que, digamos, pues el personal de enfermería lo hizo solo. La enfermedad de enfermería hay que acompañarlo, porque esas niñas saben mucho de cómo movilizar un paciente. Lo conocen, están en constante relación con el paciente. Entonces, no hay que excluirlas y ellas hacen un papel importantísimo en la movilización del paciente. Tenemos que dentro de la documentación proporciona, pues toda la documentación del paciente proporciona un registro claro de las intervenciones realizadas y es esencial para la comunicación entre los miembros del equipo de atención médica. Y también es útil para rastrear el progreso del paciente y evaluar la efectividad de las estrategias de movilización. Acuérdense que lo que no está escrito no se hizo. Entonces, hay que hacerlo, hay que hacer nuestras notas. Dentro de las notas de enfermería se encuentra mucha información, demasiada diría yo, para que tengamos o llevemos esa documentación progresiva del paciente dentro de su recuperación. También es útil para arrastrar el proceso. Es efectivo, o sea, la movilización del paciente hace parte ya dentro de la historia clínica, es algo esencial y vemos qué tanta mejoría lleva el paciente después de con la patología que haya entrado a la unidad de cuidados intensivos. Dentro del enfoque de la comunidad del paciente, de la comodidad del paciente, perdón, tenemos que el bienestar del paciente es fundamental durante todo el proceso de movilización. Los enfermeros se esfuerzan por garantizar que el paciente se sienta cómodo y seguro según las sesiones de movilización. Tenemos que brindarle esa seguridad de que él va a poder dar un paso, de que se va a poder sentar sin agitarse. Tenemos que brindarle si nosotros no estamos seguros, si nosotros no somos esa base donde él va a encontrar un apoyo, ellos van a generar inseguridad y no lo van a hacer por miedo. Esto implica la elección de dispositivos de asistencia adecuado y técnica de manejo. Pues el caminador podría ser una buena herramienta, el caminar por la unidad de brazos de los fisioterapeutas, que es lo que vemos en la unidad de nosotros de la clínica pediátrica, en la unidad de cuidados intensivos, se ve tan bonito, tenemos una UCI pequeña y ellos hacen ese ejercicio. Caminan enfrente de nosotros y nosotros vemos el manejo, van charlando, se ríen. Entonces, eso promueve a que uno esté contento, a que uno vea que el paciente quiere mejorar, que está colocando su esfuerzo por mejorar. Entonces, eso tenemos que nosotros hacérselo saber, que ellos vean que hacen parte de este proceso también. Esto implica la elección se presta especialmente atención a la administración de medicamentos para el dolor. Los enfermeros se comunican con el paciente para evaluar cualquier malestar y ajustar las estrategias de movilización en consecuencia. Si sabemos que lo vamos a movilizar y el medicamento le falta, así sea media hora, el medicamento para el dolor, y se lo podemos colocar, pues hagámoslo, no estamos haciendo nada malo. O si vemos que ya el paciente caminó, ¿por qué no colocarle el medicamento del dolor? Porque de pronto él no te lo manifieste o no te diga que lo tiene, pero con el ejercicio que ya hizo van a quedar un poco agotados y los músculos
como no estuvieron en ese proceso, de pronto duró encamado mucho tiempo, van a empezar a generar dolor, como cuando vamos al ejercicio y nos pasamos un poquito de hacer esos movimientos y llegamos cansados y adoloridos a nuestras casas. Entonces, algo así, eso hace parte de la humanización, colocarle su medicamento para el dolor que les favorece mucho. Y el enfoque en la comunidad, en la comodidad del paciente, no solo mejora la experiencia que tiene el paciente, sino también contribuye a la efectividad del proceso de movilización y en última instancia a una recuperación exitosa. Y todo lo logramos en equipo, así de simple. Esta diapositiva destaca la importancia de la comunidad del paciente en el proceso de movilización temprana. Adopta un enfoque sensible y centrado en que el paciente garantiza para una experiencia óptima. O sea, esto para ellos es importante. El haberse levantado de esa cama y estar sentado, que cuando lo hacemos, ellos no se quieren levantar de la silla. Le decimos, ya, señora María, por decirlo así, ya llevamos mucho tiempo sentada y nos dicen, no, déjenme otro rato aquí sentada, estoy bien, no me duele. Ellos mismos dicen, no me duele la espalda, estoy cómoda, yo les aviso. ¿Sí ves? Entonces eso para nosotros nos place porque se están ajustando también a este proceso, hacen parte del proceso, no por levantarlos, sino que se adhieren al proceso de movilización que estamos haciendo. El apoyo emocional es muy importante. El apoyo emocional se enfatiza en que los pacientes pueden experimentar una alta gama de emociones. Durante la sección de movilización incluyen, sí, se incluye mucho lo que es la ansiedad. ¿Será que lo voy a hacer? ¿Será que sí puedo? El miedo y la frustración para ellos hacen parte por lo que la unidad de cuidados intensivos genera eso. Al paciente que entra con miedo a la UCI, piensan que se van a morir. Y al ver ellos que están en una unidad de cuidados intensivos y que están caminando, que se están sentando, que están fuera de una cama, ellos dicen, no, pero es que yo me imaginé otra cosa. Pensé que cuando me dijeron UCI, ya yo me estaba muriendo. Entonces eso para ellos, ese apoyo es muy importante. Y nosotros tenemos un equipo que de verdad, si lo aplicamos bien, le vamos a generar mucha seguridad al paciente. Nosotros como enfermero desarrollamos un papel esencial al ofrecer un apoyo emocional, brindando así sea una palabra de aliento. Escucharlos es muy importante. Ellos, todo lo que está externo a la unidad de cuidados intensivos les preocupa. Todo le preocupa a su familia, su apoyo emocional, cómo están, su apoyo económico, todo eso para ellos es frustrante porque se siente que están ahí en la unidad de cuidados intensivos. Pero si ellos ven que ellos pueden movilizarse, que pueden salir de esa cama, pues se van más allá o miran más allá de la enfermedad o de sus narices y que saben que van a salir muy pronto de la unidad de cuidados intensivos. Escucharlos atentamente, escucharle esas preocupaciones al paciente los libera un poco. Es una carga con la que ellos están ahí y están pensando no solamente en que se van a recuperar, están pensando en lo que está pasando en su casa. Entonces hay que ver esas preocupaciones y emociones en las que de pronto una sola palabra para ellos es reconfortante. Y validar los sentimientos del paciente y proporcionar un entorno comprensivo y de apoyo. Cuatro paredes, no. O sea, cuatro paredes no te genera algo bonito. ¿Sí? Entonces hay que hacerlo, hay que abordar y mantener la motivación del paciente. Es crucial para el éxito de su recuperación, para el éxito de la movilización. Hay que decirles que están ahí porque están enfermos, pero que se van a mejorar para irse para sus casas y estar en compañía de sus familiares. Tenemos que el paciente él mismo se establece unas metas alcanzables, porque ellos tienen que verlas así desde ese punto de vista, alcanzables y celebrar cada logro que ellos hacen. Eso los motiva a seguir avanzando en el proceso de recuperación. Y dentro de eso es estar la movilización temprana.
Dentro de las conclusiones, pues para llegar un poquito, tenemos que los enfermeros, nosotros, desarrollamos un papel fundamental en garantizar una movilización segura y efectiva en el paciente. La colaboración interdisciplinaria mejoraría mucho esa atención centrada. La prevención de complicaciones es esencial en el proceso de movilización temprana. Brindar apoyo emocional y mantener la motivación son factores súper claves en el éxito para generar estas metas que nos proponemos con nuestros pacientes, que es lo más importante. Y para una reflexión final, tenemos que, recordemos siempre que el bienestar del paciente está en el centro de nuestro enfoque. La movilización temprana no solo es un proceso físico, sino también emocional y motivacional. El papel de la enfermería es esencial para brindar una atención de calidad y contribuir a la recuperación de nuestros pacientes. Espero pues que les haya gustado. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta, un poco nerviosa, pero estoy muy contenta en este proceso que para mí, haberme incluido la doctora y todo este equipo, pues me generó mucha controversia y mucha preocupación de que me saliera bien, pero no. Aquí estoy para otras próximas y sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, no, te salió perfecto, Marlita, te salió perfecto. Bueno, realmente creo que una de las conclusiones más importantes y lo que acaba de decir Marley, que es la conclusión de la semana, y creo que es el momento de cerrar con eso, todo es cuestión de motivación. Digamos que nos anclamos mucho en la queja, nos anclamos mucho en lo que no tenemos, en lo que otros países tienen, en lo que otros grupos tienen, pero la gran conclusión es que sí podemos y que los pequeños cambios construyen grandes cambios y que el día que uno dice, bueno, ampliemos un poquito el horario de visita, arranquemos varias Sí. horas más al día, organicémoslo de esta mañana, vamos a hacerlo así, es un proceso. Y cada cosita va contando para que la gente que está alrededor nuestro también gane. Entonces, de verdad que creo que concluiste con lo que íbamos a decir y es la necesidad de trabajo en equipo, trabajo articulado y motivación para generar el cambio. La humanización está basada en la evidencia, el doctor Darling, la doctora Carmen, la doctora Sandra, la doctora Paula, Henry, el doctor Juan Camilo, Marley. eh, durante toda esta semana nos han mostrado cómo realmente la evidencia científica nos muestra que hay mucho por hacer, mucho por construir. Tenemos que convencer a nuestros administrativos, tenemos que empezar a mostrar estas cosas también, eh, digamos, en otros ambientes, en otros escenarios y ser replicadores de lo que hemos aprendido.